Buenos días, mi nombre es José Marulanda Hurtado y a continuación voy a mostrar el desarrollo del problema planteado en el anexo 2 mediante un algoritmo realizado en Python en el simulador de Proteus. Bueno, entonces usé una Raspberry Pi 3 para simular todo el proceso. Entonces, en el anexo se nos pedía que diseñáramos un sistema de control de la alimentación de un hogar o de un edificio. Entonces, básicamente lo que se nos pedía era que tuviésemos un sistema en el que si teníamos ausencia de luz y teníamos presencia de personas, me activara un interruptor principal que me energizara todo el circuito eléctrico de la casa. Entonces para eso yo usé estas entradas analógicas que emulan los sensores, el sensor de luz y el sensor de movimiento, y un conversor análogo digital ADS-1015. Bueno, entonces en este caso el interruptor principal de energía está desenergizado, es decir, la casa no cuenta con energía. Entonces vamos a ver qué ocurre si tenemos ausencia de luz, ¿cierto? Para eso establecí un valor de 1 voltio y el sensor de movimiento activos. Entonces, si tengo estos dos parámetros activos, ¿cierto? Sobre unos valores pues establecidos en el programa que ahora vamos a ver, entonces voy a tener energía eléctrica. Entonces acá lo muestro pues en el LCD, que tengo el circuito energizado. Si el circuito está energizado, se me debe permitir prender un ventilador mediante, en este caso pues utilice el uso de un pulsador. Entonces acá vemos pues cómo me enciende el ventilador en caso de que, por ejemplo, haya presencia de luz, entonces me saca el interruptor principal y por ende me saca el ventilador. Bueno, el problema también nos pedía que sin importar si no hubiese luz, ¿cierto? Y no hubiesen personas, es decir, no estuviese el sensor de movimiento, eh, funcionase un refrigerador. Entonces, para el refrigerador, pues también utilicé como entrada o elemento de control un sensor analógico con el que emulo la temperatura. Entonces, básicamente con este lo que hago es establecer un valor de temperatura tal cual como funciona una nevera con un termóstato. Entonces, por debajo de un valor de temperatura, la nevera se apaga y por encima se prende. Entonces, acá vemos, por ejemplo, cómo la nevera se apaga y cómo se prende por encima de un valor de temperatura, sin importar si el circuito o el interruptor principal está activo o no está activo. Por ejemplo, acá vemos que el interruptor está apagado porque pues no hay ni movimiento y hay luz. Entonces acá vemos, por ejemplo, si quisiera prender el ventilador no me prende, pero el refrigerador sí funciona, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, el refrigerador, vemos que funciona independientemente pues del circuito principal. Listo, entonces por acá tengo mi código fuente. Entonces, bueno, tanto la pantalla como el conversor están conectados a través del protocolo I²C, aprovechando que tenemos dos eh, protocolos de I²C en la Raspberry Pi 3. Entonces, bueno, por acá hago la importación de todas las librerías necesarias para que funcionen todos los periféricos. Acá defino el periférico, el conversor análogo digital, defino el botón, defino el interruptor principal, defino el ventilador, defino el
pin del refrigerador, defino el LCD conectado al cuadrado C. Y acá, bueno, tengo unas variables iniciales que las defino en 0, ¿cierto? Todos los variables pues analógicos. Aquí defino a qué pines del conversor análogo digital están atados cada uno de los sensores analógicos que definí. Bueno, acá lo que hago es hacer una limpieza de esas variables que también inicializo en 0. Y aquí ya vengo a mi programa principal. Entonces, como les mostré, si tengo la ausencia de luz y adicionalmente tengo activo el sensor de movimiento, es decir, hay movimiento, entonces lo que hago es encender el interruptor principal y llamo la rutina del LCD y la rutina del ventilador. Si no, apago el ventilador, eso es para que cuando el ventilador esté funcionando y el interruptor principal se salga, entonces también el ventilador se va a salir. Limpio mi pantalla y apago el interruptor principal. Bueno, acá tengo bueno, antes de entrar a ese ciclo, estoy llamando a la función del refrigerador que, como pueden ver, está por fuera de ese condicional. Entonces acá tengo la función del refrigerador que, como les decía, está funcionando de acuerdo pues a la temperatura o al sensor de temperatura, ¿cierto? Bueno, acá tengo la función del ventilador, que esa está dentro del condicional de ausencia de luz y sensor de movimiento. Este básicamente enciende pues cuando el estado del botón es verdadero. Acá la función del LCD, básicamente pues que lo que hace es que cuando entra ese ciclo están activados pues como los dos condicionales, me muestra la pantalla que está energizado, y cuando está por el otro lado simplemente pues la pantalla se limpia. Listo, ese es mi código. Muchas gracias.